be there, I would be there for you. Care about you. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Marcado por Expertos, la City por Dentro TV. Una invitada de lujo realmente. Pero antes vamos a saludar a Gustavo Jorge Giralde. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Carlos. ¿Cómo te va? Bien, ¿y vos? Bien, todo bien, por suerte. ¿Qué novedades? No, ¿tenés tiempo? ¿Hasta el año que viene? Hablamos. No, como vos decías, vamos directamente al tema con la invitada. Cosa para poder entender qué es lo que está pasando o qué es lo que puede pasar de aquí en más con respecto a toda la economía en la República Argentina. ¿Te parece? Sí, me parece genial. Vamos a entrevistar entonces a María Castiglioni Cotter, que es directora, es economista y directora en Seite Asesores Económicos. María, muchísimas gracias por estar. No, un gusto. Hacía rato ya que teníamos ganas de conversar contigo y bueno, mejor que hoy me parece imposible. Porque, a ver, vamos a la etapa Massa. ¿Y qué te pareció la asunción de Massa como ministro de Economía? Parecía más la asunción presidencial, pero como ministro de Economía, ¿cuáles son tus expectativas con respecto a lo que dijo, con lo que pensabas? ¿Sos pesimista, sos optimista, sos cauta, hay que esperar? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo diría en resumen, soy cauta, no esperábamos demasiado. ¿En qué sentido? Que si bien la crisis estalló, digamos, y los días de Batakis fueron muy difíciles en términos de la explosión de los tipos de cambio, el salto de la inflación y sobre todo la enorme incertidumbre que generó todo esto que vivimos durante, digamos, mitad de junio y todo el mes de julio, también era difícil pensar que pudiera haber un plan integral a esta altura del gobierno y sobre todo teniendo en cuenta cómo está conformado este gobierno, es decir, ¿qué piensa el núcleo duro del kirchnerismo? Que está en las antípodas tal vez de las medidas que hay que tomar para corregir el rumbo, ¿no? Y que tiene un peso importante, y las enormes diferencias que hay en el área de gobierno, ¿no? Que fueron parte de los factores que hicieron fracasar a Guzmán y que generaron que Batakis no durara ni un mes, ¿no? Entonces, en ese sentido te diría soy cauta, pero también ellos creo son conscientes de que es la última oportunidad que tienen de enderezar el barco, es decir, que la crisis no se espiralice aún más. Entonces, en ese sentido, hay ciertos incentivos a concretar algunas medidas que hasta ahora no se concretaron, sino que fueron para el lado contrario. Y hablo sobre todo del tema fiscal, ¿no? Del déficit fiscal que está en el núcleo del problema. Ahora, de los anuncios que se hicieron ayer, que faltan bastantes detalles, no está claro que más allá de sus objetivos, de lo que planteó, de que es apuntar a cumplir con el 2.5 de déficit primario, que era la meta que ya se había acordado en marzo, y que se volvió a ratificar por Guzmán y por Batakis, que lo concretó perfectivamente que las medidas que anunció sean suficientes para lograr esto, ¿no? Y ese es el punto más relevante. Porque también dijo, teniendo en cuenta el problema que hay de inflación y el exceso de pesos en la economía, ¿no? Que está atrás de eso, que no va a financiar más el Banco Central del Tesoro en lo que resta del año. La pregunta es entonces, ¿cómo va a hacer para financiar lo que queda del año? Y a su vez, requiere cumplir con esto que dijo. Pero bueno, todavía no está claro qué medidas efectivas va a tomar para cumplir con la meta, Poco ¿no? hubo, ¿no? Y yo diría que sí. Yo diría que sí porque justamente... Porque había una gran expectativa, digamos. Se tomó su tiempo. Sí. Es lógico que no pueda tirar todas las medidas porque no creo que ya tuviese todo preparado como para esta asunción. Pero se tomó su tiempo y creo que el mercado necesitaba otra cosa. Personalmente, creo que el mercado quería definiciones más fuertes. Sí, por eso te digo, hay que ver la expectativa versus la realidad, la expectativa en este momento. Si uno mirara de afuera, lo que habría que hacer tendría que ser mucho más contundente, en todo sentido, y sobre todo un plan integral, porque además de atacar estos problemas urgentes para que la economía pueda funcionar y generar efectivamente ese círculo virtuoso que tanto hablan, que es más exportaciones, que haya inversión, que en definitiva es lo único que va a permitir salir de esta dinámica donde el empleo no crece, el empleo genuino no crece y lo que crece son los planes, es cambiar los incentivos, ¿no? Entonces eso requeriría desregular la economía, ordenar todo el esquema del cepo cambiario y hasta ahora eso no pasó,
De hecho, lo que se anunció son probablemente nuevos tipos de cambio y nuevas autorizaciones para importar, es decir, todo en manos de vuelta del Estado, que sigue generando nuevas regulaciones y controles que son cada vez más difíciles de entender para aquellos que todos los días tienen que decidir invertir, producir, contratar o no empleo. Tampoco se habló nada del régimen laboral, ¿no?, que es otro gran escollo. Y sí se habló del tema planes, pero no... Se habló de vuelta planes en trabajo, pero no se ahondó. Y ahí hay un tema muy importante que es todo aquel que tiene trabajo de menor remuneración, menos capacitación, que hoy está totalmente enfrentado con aquellos que reciben planes. No hay incentivos para el trabajo. Bueno, ese es un tema que se habló muy en el aire, y que no es tan sencillo de resolver, requiere contundencia y que ahí probablemente colisione con parte de los intereses de una parte del ala de gobierno. Entonces, por eso digo, yo no lo termino de ver, y sobre todo en el tema fiscal, que es lo urgente. Hasta ahora lo único concreto es cortar subsidios a aquellos que todavía van a tener subsidio, una parte de subsidio de la tarifa, y que va a ajustar solamente un 40% este año, ya ajustó la tarifa. A esos hogares que arriba de determinado consumo, dijo en la luz, 400 kilowatts por mes, van a dejar de percibir subsidios. Eso implica un aumento de tarifas relevante, pero no está claro cómo se va a implementar, cuándo. Va a ser un golpe al bolsillo, pero todos los demás rubros de gasto no se habló demasiado. De hecho, lo que se anunció es compensaciones monetarias por la inflación, con lo cual van en el sentido contrario. Es decir, no termina de quedar claro cómo va a concretar esa meta, ¿no? Exacto. Ahí está la gran cuestión, María, porque en realidad lo que estuvo anunciando el otro día, Massa, básicamente se da como un enunciado de lo que tiene que estar proyectándose como un plan general. El tema de los subsidios, el tema de los planes, que él dice que no va a reducirlo porque son necesarios, pero va a encuadrarlo dentro de alguna alternativa de enfoque como para que esto no siga creciendo, cosa que siga habiendo demandas sociales que indudablemente habrá que corregir todo ese tipo de plan. ¿Ves alguna variante adicional a todo esto? Porque tema trabajo, obviamente, se necesita hacerlo privado, ya no desde el Estado. El Estado tendría que estar congelado hace mucho y no se produjo esa alternativa. No hay mucho de eso, son más bien enunciados de objetivos, ¿no? Pero la realidad es que los incentivos tienen que cambiar. Y para eso hay que ir al corazón. Es decir, por un lado, cómo está armado el esquema de los planes, porque en eso no va a cambiar. Dijo, vamos a unificar y vamos a chequear que cumpla con la contraprestación. Claro. Nada muy concreto, que para mí no va a cambiar demasiado la cuestión, sino que ataca, me parece, responde a ciertos cuestionamientos que surgieron ahora, con incluso relevamientos de la propia gente que cuando la entrevistan dice que no trabaja o que su trabajo es ir a cortar la calle, digamos. Pero eso me parece que es más una respuesta mediática que una cosa concreta, y que no es tan fácil de resolver si no hay realmente un plan y una idea acabada de que vaya al empleo. Pero para que vaya al empleo requiere dos cosas. Por otro lado, que hayan medidas que faciliten justamente la contratación de ese empleo, para que se transforme en empleo genuino, ¿no? Y no que se transforme en un símil empleo que en realidad no genera valor agregado y que es un gasto del Estado, que es lo que ha venido pasando, ¿no? Y la paradoja es que en el sector privado hay rubros que necesitan trabajadores y no los pueden contratar por este mismo desincentivo que hay. Entonces, acá es donde hay que trabajar de fondo. No va a haber respuestas inmediatas, pero es importantísimo, porque está en el corazón del problema fiscal, del problema previsional, digamos, de un montón de problemas. Obviamente en la emergencia tal vez no es lo primero que se va a atacar, pero me preocupa que junto con ese equilibrio fiscal no se habla de qué gastos se van a controlar para lograr ese objetivo, porque la realidad es que se está hablando más de ingresos de vuelta, ¿no? De ver si anticipan algunos ingresos, lo mismo con el tema de las exportaciones, ¿no? Se habla de anticipar exportaciones, eso implica ganar tiempo. ¿Tiempo para qué? ¿Qué va a cambiar de fondo para que haya realmente un incentivo a exportar más y a que las importaciones que entren sean realmente las relevantes? Porque hoy el problema de fondo es el atraso cambiario que se generó en el tipo de cambio oficial a raíz de la inflación galopante, ¿no? Y los exportadores se quedarían en pesos con esta alternativa porque no pueden salir a buscar los insumos a valores que formalmente tienen. No está muy claro. La técnica o la temática que complica a todo el comercio internacional, ¿no? Exacto. Exacto. Se exporta a un tipo de cambio oficial, menos retenciones, que la mayoría de los sectores exportadores, sobre todo los más relevantes,
pagan un impuesto importante, ¿no? Ni hablar la soja que recibe menos Sí. de 90 pesos por dólar exportado. Tiene que pagar insumos muchas veces a un tipo de cambio mayor y además no necesariamente los tiene en el momento esos insumos, con lo cual tiene un descalce muy grande. El gobierno está, por lo que se dijo, pero todavía no está muy claro, intentando corregir eso, pero de una manera de vuelta, demasiado compleja. Me parece que los incentivos todavía no están muy claros. No es que va a tener un tipo de cambio demasiado más alto. Entonces, en definitiva, tal vez se pueda lograr un margen pequeño de incremento de algún stock que haya para exportar, pero no va a resolver el problema de fondo. Y de vuelta, es algo transitorio. Me parece que está apuntado a resolver el cortísimo plazo, pero no a resolver el problema de fondo, y falta 1 año y medio prácticamente de gobierno, con un 2023 que va a arrancar con elecciones en provincias y por lo tanto con presiones muy grandes de distintos sectores para tratar de dar resultados al bolsillo de la gente. Por eso el digamos. apoyo de los gobernadores, ¿verdad? Claro. Porque de alguna manera necesitan que esto funcione algo para poder ganar las elecciones en el 2023, por lo menos los gobernadores que están bajo este signo. Si no, es probable que pierdan y eso le genera un ruido muy grande para la elección final, ¿no? Sí, lo que pasa es que en esta dinámica, este tipo de medidas, la gran pregunta es si van a alcanzar para frenar esta dinámica inflacionaria que es explosiva Eso te iba a y preguntar. que es muy difícil, digamos, de que si no cambia esto, la sociedad apoye al oficialismo. Tal vez a los gobernadores sea diferente, pero la realidad es que con este ritmo de inflación, todas las mejoras que se les pueda dar es siempre ir corriendo por atrás, porque la economía, por más que el gobierno diga, sí, interanual en mayo creció, estamos comparando contra un mes complicado de mayo del 2021, pero cuando uno mira la dinámica mensual de la actividad económica del PBI, no está creciendo la economía, hace bastantes meses que no crece, y de hecho lo más probable es que hayan, digamos, caídas en estos meses de invierno, por restricciones de insumos, por el problema que hubo financiero, por la incertidumbre. El sector agropecuario está generando mayores volúmenes nominales, pero con volúmenes de cosecha más bajos, porque la cosecha no ha sido tan buena, y estos incentivos no terminan de ser del todo buenos para cambiar digamos, la dinámica en ese sector, ¿no? ¿Vos crees que sería lógico pensar que lo que lanzó estos días Massa, antes de ayer, los termine o los avale con medidas concretas? Por ejemplo, el tipo de cambio para el exportador. Dijo, no voy a devaluar. Bárbaro. Con eso se queda el exportador, pero de alguna manera le tiene que dar algún incentivo para que liquide, si no, estamos en la misma de siempre. Pero creo el plazo fijo, la inversión. No, Claro, pero eso de vuelta es pasar del 70% que había anunciado Batakis, ese combo de invertir en dólar link, a un 100%. A mí me parece que son Pero medidas... ese dólar soja, yo para mí... Esas medidas para mí no resuelven no nada. ya está terminado. Lo que pasa es que volvés a un tema, ¿no? Cuando haces diversificación de tipos de cambio, llegó un momento, allá por la década, en el siglo pasado, ya, hubo alternativas de que tenía casi 32 tipos de cambio distintos. Bueno, no estamos tan lejos de eso. Hoy no estamos tan lejos de eso. Y volvemos a cometer las Exacto. mismas condiciones y no es lo que se necesita para resolver esta alternativa. No, de hecho esto genera tantas regulaciones, genera también incentivos que él anunció, digamos, negociados con Expo-Import. La verdad es que los incentivos no ayudan a que se genere genuinamente exportaciones, a que entren las importaciones que se requiera. Se generan triangulaciones porque son justamente, en el mercado se lo ve, cuando hay arbitraje, posibilidad de arbitraje, el arbitraje ocurre, digamos. Entonces, las regulaciones tienden a generar eso, ¿no? Y a desviar los recursos a ese tipo de cosas y no a poner incentivos en la cuestión productiva, ¿no? Que es lo que en definitiva hace falta. Generar empleo genuino. Hoy no están esas condiciones, lamentablemente, ni regulatorias, ni en expectativas. Y de vuelta, cuando uno mira la historia argentina, ya que estamos hablando, esta dinámica de empezar a generar cada vez más parches y regulaciones y nuevos tipos de cambio, controles de precios, cierre de la economía, te aseguran un presente tal vez no explosivo, pero como una especie de continuidad de la decadencia, que en algún momento se acaba. Yo creo que hay poco margen hoy porque la dinámica financiera y la dinámica inflacionaria fue brutal y eso lo acota el gobierno. Pero la verdad es que cambiar esta inercia inflacionaria no es sencillo. Por eso digo, acá el problema o el corazón es cómo atacar esas consecuencias que son la inflación de manera efectiva. Y parecería que para eso lo primero que hay que hacer es
no solo anunciar, sino concretar y sostener ese ajuste fiscal. Ese es el punto, porque hasta ahora todos los anuncios, Bataki fue ese corazón también en su anuncio y no pudo concretar nada. No. Guzmán, lo mismo, tal vez él sostenía y sostuvo en la letra del acuerdo con el fondo que el gasto público iba a aumentar en términos reales, mucho menos de lo que aumentó, pero él sostenía eso y quería reducir el déficit fiscal con más ingresos, ¿no? Con más impuestos, le hace más presión tributaria y no pudo, digamos, reducir el déficit, sino que lo aumentó. Entonces, bueno, veremos qué ocurre, pero... Ahora, María, ¿cómo crees que van a reaccionar los mercados? Porque es el termómetro, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, por el lado del dólar. Como el dólar paralelo, lo financiero. Bueno, ¿cómo lo toman? Yo distinguiría por ahí la reacción inmediata de la reacción un poco más duradera, porque hasta ahora estamos viendo el día a día, ¿no? Pero hay que mirar un poquito en perspectiva. Me parece que con el nombre Massa, cuando ya se confirmó el otro jueves, los mercados reaccionaron positivamente en el momento, porque dijeron, bueno, acá hay una reacción un poco más fuerte a esta dinámica insostenible, ¿no? que se había generado durante julio. El letargo desapareció y apareció una alternativa de que se tome por lo menos, alguna posibilidad. Tal cual. Pero después, ya los últimos días, estos días anteriores a que Massa finalmente jure, hubo un rebote, digamos, una nueva suba de los tipos de cambio. Por lo tanto, me parece que puede haber una reacción positiva un día o no, pero no está tan claro cómo va a seguir. Tal vez los bonos reaccionen positivamente ante esta especulación de recompra de bonos, digamos, de repos, pero pensar que hay precios, digamos, estamos en un nivel de riesgo país y de precio de los bonos realmente incomparable, de los peores del mundo, con lo cual desde esos pisos puede haber un cierto rebote, pero de ahí en más parece más difícil que los mercados vayan a creer que esto va a ser un cambio demasiado radical, ¿no? Hay una palabra que es clave y nosotros lo hablamos siempre con Gustavo, que es la palabra confianza. Si no hay confianza, no hay plan que funcione. Puede ser un plan flaco, pero si la persona que lo hace genera confianza, tal vez lo apoye. Yo tengo las dudas con respecto a Massa en ese sentido. Yo creo que la gente no confía mucho por lo que hizo, pero a su vez dice, es la última chance o es una gran chance que se le adelantó o que él quiso que se le adelantara en vista del 2023, presidenciable, Massa presidenciable. Esta es la oportunidad que tiene. Eso me parece que es lo que refleja o estuvieron reflejando los mercados. ¿Vos cómo lo ves en ese sentido? Sí, yo diría primero que hay como un divorcio entre los mercados y por ahí el círculo rojo más informado y la sociedad, ¿no? Si me preguntás la confianza de la sociedad en el gobierno e incluso en Massa, todas las encuestas marcan que hay nula confianza. Es decir, la verdad que digamos, todas las encuestas son lapidarias con todos los miembros del gobierno, ¿no? Gobernador Kicillof, presidente, vicepresidente y Massa, ¿no? Entonces, yo diría hasta incluso con Massa peor, ¿no? Entonces ahí hay una desconfianza muy grande y un dolor muy grande de la sociedad que viene pasándola mal, sobre todo con lo que viene pasando en los últimos meses, pero ya desde antes, porque de hecho las elecciones de medio término fueron lapidarias para el gobierno, números que no esperaban, en una situación económica que no era, digamos, tan complicada como la que estamos viviendo ahora con esta inflación que se ha acelerado notablemente, ¿no? Entonces, yo diría, ese lado es difícil de revertir, pero bueno, obviamente la gente puede reaccionar ex post si hay resultados concretos. Pero me parece que los resultados concretos para la sociedad, para el bolsillo, se van a ver si se logra contener la inflación. Pero en el corto plazo lo que sí van a ver seguro es que van a pagar más tarifas. Lo cual está bien, digamos, hay que corregir el atraso tarifario, pero en el corto plazo, obviamente, que es algo negativo, que es lo mismo que ocurrió al gobierno de Cambiemos cuando tuvo que corregir las tarifas, ¿no? Que había corregido ya el grueso del problema y estaban bastante cerca de cubrir el costo total. Pero generó un costo enorme en términos de apoyo de la sociedad. Ahora, en términos del círculo rojo de los mercados, yo diría, hay una idea de esto, ¿no? Del incentivo justamente que decíamos de que tiene tal vez Massa y parte del gobierno de revertir esta imagen negativa teniendo algún éxito, un grado de éxito después de este fracaso estrepitoso en la economía. A eso creo que apuntan. Pero los resultados son bastante mediocres. Lo que pasa es que cuando uno compara contra lo que fue julio, apostar a que esa mejora logre generar algo de confianza para tirar, digamos, de alguna manera ganar tiempo y tirar,
Me parece que esa es la apuesta y también, sin duda, la apuesta de Sergio Massa, que veremos cómo se condice, cómo se amalgama con el resto de los miembros del gobierno y hasta qué punto eso también no puede ser un conflicto después, ¿no? En los meses siguientes. Es un gran signo de interrogación. Es un signo de interrogación, por lo tanto es difícil de saber. Me parece que todos estamos apostando a que al menos esto logre enderezar el barco, ¿no? Yo veía, era como el Titanic, ¿no? Que se está acercando al iceberg y viendo si le da el margen para corregir y no colisionar, o tal vez minimizar los daños, ¿no? Y eso sería el objetivo hoy. Parece, de vuelta, como vos decías, la confianza de que esto realmente sea un cambio drástico, que logre encauzar a la economía un sendero de crecimiento, de reformas estructurales y de cambio, eso no va a ocurrir, digamos. Por eso es lo complejo de los planes de ajuste, porque un plan de ajuste, si no viene de la mano de un plan estructural que cambie los incentivos, genere confianza, es bastante recesivo por lo general. Por lo tanto, es complejo de transitar. ¿No? Es difícil saber si hay detrás de esto un plan o siguen siendo medidas esporádicas o medidas, digamos, para salvar el momento. Claro. Yo no sé si hay un plan. Realmente... Por eso digo que nos quedamos con sabor a poco, sí. Porque pensábamos que iba a haber un plan. Por ahora no lo vemos. Es difícil y yo diría, la ventaja que tiene que Massa lidere el Ministerio de Economía es el poder, digamos, político que tiene, digamos, el apoyo probable que pueda llegar a tener. La desventaja es que él no es economista y que los economistas más relevantes que ha tenido siempre cerca de él no están hoy en el gobierno. Y ese es el gran interrogante, ¿no? El gran signo de pregunta. Entonces... Por eso tal vez no hay un plan económico, no hay atrás tal vez el equipo que podría haber estado, ¿no? Que soñó seguramente. Claro, y cuando está se nombra a Daniel Marx, pero él está como asesor en el tema mercado de capitales. No tenemos claro cuál es el rol que jugó en estas medidas que se anunciaron ayer, digamos. Incluso Roberto Labaña queda como asesor externo también. ¿No? O sea, sí. Digamos, muchos nombres, pero que nadie quiere poner las manos en el plato, ¿no? Sí. Todos miran de afuera. Mira, la alternativa que se vio, por lo menos, la reflexión que uno puede llegar a hacer a nivel general es, hay expectativa. Esa expectativa, no hay confianza todavía. Por lo menos hasta que demuestre cuál es la variante y cuál es la gente que realmente está apoyando desde lo técnico, como decís vos, María, respecto a lo que puede llegar a plasmarse en el corto plazo, que es lo que se necesita. El plan, la alternativa, cuál es la reflexión que puede llegar a ser todas las condiciones, como para poder buscar variantes que logren, digamos, aterrizar en el mayor plazo posible, llegar al año que viene con alguna expectativa de tranquilidad. Porque acá también la gente está preocupada, obviamente, porque no tiene solución, no hay soluciones al tema, y la realidad está buscando una salida tranquilizadora. Y esto se gana viendo hechos. Hoy por hoy hay expectativa. Totalmente. Confianza, ojalá llegue cuanto antes. Es así, y la confianza va a llegar con las medidas concretas. O sea, me parece que sola per se, una puesta en escena bastante cinematográfica que hubo ayer, mostrando poder y apoyo también, ¿no? Porque eso también intentó mostrar él. Me parece que no alcanza a esta altura del partido. De hecho, desde que asumió este gobierno y cuando estaba Guzmán, se venía hablando, ¿no? del respaldo que tenía Guzmán de Estados Unidos, de las reformas que iba a hacer, las reestructuras, experto en reestructuras, y se fue diluyendo, ¿no? Sí. María, ha sido un gusto. Se nos fue volando, ¿eh? Sí. Estaba para seguir, ¿eh? La verdad que sí, pero bueno. Se nos fue volando. Muchísimas porque... gracias por la presencia. Te vamos a molestar seguido. Porque ahora que ya logramos que estuvieses con nosotros, te vamos a seguir insistiendo para que nos acompañes. ¿Sí? Un gusto. Muchísimas gracias. No, de nada. Muchas gracias, María, por acompañarnos. Bueno. ¿Vamos? ¿Nos vamos? Nos vamos porque si no nos van a matar. Nos va a matar, sí. Ya nos pasamos. ¿Nos vemos el viernes? Sí, por supuesto. Si Dios quiere. Con mucho más La City por dentro y a ustedes también. Próximo viernes, más La City por dentro. Que tengan una muy, pero muy buena semana. Chao. I will be there for you. Care about you. En
En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos.